mucha relación tiene, hermanos, lo que hemos estado estudiando. Esta declaración de fe, hermanos, que entonamos y que sería, hermanos, por alguna manera decirlo, hermanos, la base sobre la que se desarrollaría, hermanos, la declaración de fe que recitamos previo a la Santa Cena. Y que sería, hermanos, la base de lo que nosotros tenemos, hermanos, en nuestra confesión de fe. El credo de los apóstoles, hermanos, estas enseñanzas, hermanos, que definieron, hermanos, lo que es la Iglesia católica. Y no hablo de Roma, hermanos, no hablamos de Roma. Vamos a pasar, hermanos, el día de hoy a la lección número 22, hermanos. Estamos en la lección número 22. En la lección 22, hermanos, nosotros continuamos hablando sobre las herejías, hermanos, que estaban surgiendo dentro de la iglesia, hermanos. Recordemos que esto es importante, hermanos, ¿sí? No están hablando, hermanos, contra una defensa del evangelio frente al mundo, hermanos, paganos, sino están hablando de una defensa de las verdades del evangelio y una lucha que se estaba dando dentro de la iglesia, hermanos, con una mezcla, hermanos, de verdades y filosofías paganas, hermanos, contrarias a la Escritura. Se estaba dando esto, hermanos. El paganismo filosófico contrario a la Escritura intenta, hermanos, por medio de falsos maestros, formar parte de la vida de la iglesia antigua. Y disfrazaba, hermanos, esta enseñanza de una espiritualidad falsa, hermanos, completamente falsa. El día de hoy, hermanos, vamos a analizar las enseñanzas que estos hombres postularon, pero lo haremos de una forma muy general. Para ver, hermanos, cómo estas son contrarias a lo que la Escritura nos presenta, hermanos. Son totalmente contrarias a lo que la Escritura nos presenta. Y vamos a iniciar, hermanos, primero viendo cómo son, hermanos, los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles, hermanos, son los que empiezan a refutar este tipo de enseñanzas. Son los mismos apóstoles quienes están teniendo, hermanos, la tarea de empezar, hermanos, a refutar estas enseñanzas. Les voy a invitar, hermanos, que vayamos al libro de los Hechos. Y vamos a ver cómo esto inicia, hermanos. El libro de los Hechos, hermanos. Hechos, capítulo 8, versículos del 18 al 23, hermanos, específicamente. Hechos, capítulo 8, versículos del 18 al 23. Dice, hermanos, la palabra del Señor: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En este relato, hermanos, vemos el primer ejemplo. Recordemos que decíamos la semana pasada, hermanos, que el gnosticismo era una especie, hermanos, de sincretismo religioso. ¿Por qué decíamos que era una especie de sincretismo religioso, hermanos? ¿Recordamos? Porque era una mezcla de diferentes pensamientos, de diferentes posturas filosóficas y de diferentes pensamientos religiosos dentro de la iglesia. Es decir, de muchas diversas tradiciones juntaban y ponían por decirlo, hermanos, un baño, una pizca del Evangelio, y ellos presentaban esto como la religión verdadera, hermanos. Por eso era un sincretismo religioso. Uno de los primeros precursores, hermanos, del sincretismo religioso, hermanos, se presenta especialmente en este texto, hermanos, que acabamos de leer. Simón el mago. Ya hemos escuchado, creo yo, hermanos, bastante de este hombre, o por lo menos todos alguna vez lo hemos leído, hermanos, en el libro de los Hechos. Alguien, hermanos, que profesó la fe cristiana, hermanos, porque Simón profesó la fe cristiana, ¿sí? Alguien que profesó la fe cristiana, pero lo hizo, hermanos, uniendo algunas artes mágicas con la profesión de su fe. Situación, hermanos, que lleva a recibir una dura reprensión del apóstol Pablo. Entonces, desde aquí vamos viendo, hermanos, cómo reaccionó el apóstol Pablo, inspirado por Dios, contra alguien que profesaba la fe cristiana, pero trataba de hacer una mezcla con las artes mágicas dentro de la iglesia. Reprende, hermanos. Vemos el acto y ese ejemplo, hermanos, que era para la iglesia. Reprende esto. Simón, hermanos, fue identificado por los padres de la iglesia como el patriarca o el progenitor, hermanos, de todos los herejes. Para los padres de la iglesia, hermanos, todos los herejes de la iglesia antigua descendían de Simón. Pero particularmente, hermanos, afirmaban que los gnósticos venían de él. Aunque más adelante vemos otros hombres, hermanos, que aparecen en tiempos posteriores al Nuevo Testamento, hermanos, a la escritura del Nuevo Testamento, hermanos, a la revelación. Vemos que aparecen otros hombres, pero dicen, pero todos tienen su origen allá, con Simón. Porque Simón, hermanos, también traía sus enseñanzas de tiempos más antiguos. Pero sí me explico, hermanos, dentro de la iglesia. Es decir, en el primer hereje, o el precursor de los herejes dentro de la iglesia neotestamentaria, ¿quién era? Pues apuntaba rápido a Simón. Pero ojo, hermanos, ahorita vamos a ver a otro. Hermanos, Samaria era un suelo fértil de sincretismo religioso. O sea, había mucho religiones, muchas tradiciones, hermanos, que se querían bañar de religiosidad, incluso antes de Cristo. Para muchos hermanos, el lugar donde nace la herejía del gnosticismo era precisamente en Samaria. Ahora, por otro lado, hermanos, tenemos otro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Y creo que el 15, hermanos, dice algo muy similar, los 15, creo que sí. Pero Apocalipsis capítulo 2, versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Hermanos, usted recuerda
cuando en Hechos capítulo 6 nombran a los diáconos. Los primeros diáconos que fueron nombrados, allí aparece el nombre de un tal Nicolás, procedente de Antioquía, cuando se nombran los diáconos. En su mayoría, hermanos, los padres de la iglesia, los antiguos, en su mayoría, con excepción creo que de uno, afirmaron que Nicolás, diácono, nombrado en el libro de los Hechos, capítulo 6, apostató de la fe. Se piensa que él apostató de la fe. Y él fue el que empezó a enseñar el principio de abusar de la carne. A los seguidores de este hombre, que apostató de la fe, se les conoció como Nicolaitas. Estos estaban caracterizados, hermanos, por llevar vidas desenfrenadas y no tenían reparo en la práctica del adulterio, ni tampoco en el comer cosas sacrificadas para los ídolos. ¿Les suena, hermanos, que estas fueron algunas de las advertencias que hicieron los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo? El adulterio y el comer comida sacrificada a los ídolos. Se piensa, hermanos, que este hombre fue quien fue precursor de los nicolaitas, que en el libro del Apocalipsis, hermanos, dice que los aborrece. Hay uno que por ahí que aparece diciendo, hermanos, que los discípulos de Nicolás malentendieron el mensaje de Nicolás y empezaron a practicar todo este tipo de herejías. Pero la historia más consistente, hermanos, es de que estos nicolaitas de Apocalipsis sean descendientes, hermanos, de este Nicolás. Fuera el líder de estos hombres. Repito, hermanos, que era Nicolás, un diácono, dentro de la iglesia, hermano. Y no, hermanos, un miembro, era un diácono, hermanos. Tenemos otro caso, hermanos. Bueno, primero, ¿cuál es la enseñanza, hermanos, que inspirado por el Espíritu Santo, Juan presenta en el Apocalipsis sobre estos que apostataron de la fe? Rechazo. ¿Sí? De nueva cuenta, hermanos, rechazo. Hablar, hermanos, y ser fuertes con ellos en cuanto a sus herejías. Por otro lado, hermanos, tenemos una advertencia que el apóstol Pablo hace, ojo, a la iglesia de los colosenses, pero también, hermanos, lo hace en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Y de hecho en la mañana el pastor hablaba algo parecido de esto, hermanos, y da, hermanos, que venimos y hablamos acá de lo mismo. En 2 de Corintios dice, porque estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Recordemos, hermanos, que en la mañana el pastor hablaba acerca de esto, hermanos, también. De Colosenses. Esta misma exhortación, hermanos, el apóstol Pablo lo estaba haciendo. Aquí, hermanos, hacía una referencia, hermanos, el apóstol Pablo a un hombre llamado Cerito. Este hombre Cerito, hermanos, estudió en la escuela de Finón de Alejandría y fue uno de los falsos apóstoles que se opusieron a las enseñanzas de Pablo
y eran los que exigían la circuncisión. Hermano, usted recordará que a Tito, hermanos, dice que lo tuvieron que circuncidar obligado, hermanos. ¿Sí? Este Cerinto, hermanos, fue uno de los que en algún sentido obligó a Tito a circuncidarse. ¿Y qué fue lo que hicieron contra ellos, hermanos? Exhortados, hermanos. Y estos hombres, hermanos, Cerinto, hermanos, por un lado, muchos creían y afirmaban que Cerinto, hermanos, era un hebionista. ¿Se acuerdan del hebionismo que vimos hace 2 semanas? ¿Sí? Aquellos que se regían sobre los aspectos de la ley mosaica. Para muchos él pertenecía a los hebionistas, hermanos. Cuando él empieza a desarrollar su doctrina, muchos empezaron a decir que en realidad él era gnóstico. ¿Por qué, hermanos? Porque él empezó a negar que Jesús era Dios. De hecho, hermanos, Juan, capítulo 1, versículo 4, fue, hermanos, tajante en su evangelio, hermanos, contra este hombre, hermanos. Y aquel verbo, lo leímos ahorita, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos 3 ejemplos, hermanos, que acabamos de ver, es la forma en cómo el gnosticismo fue refutado por los apóstoles. Hay que notar esa manera en la que fueron refutados, hermanos. ¿Cómo fueron refutados, hermanos? Con la Escritura. ¿Sí? Con la Escritura. Tomando como ejemplo esto, mis hermanos, es la razón por la que estamos estudiando estas herejías. Para que nosotros podamos ser capaces de identificarlas en caso de que herejías similares, hermanos, busquen entrar encubiertamente dentro de la iglesia. Ahora, aquí fueron, se puede decir de alguna manera, hermanos, iniciando estas herejías. Era su origen. Pero para el siglo II, hermanos, en el segundo siglo, estas herejías ya empezaron a adquirir, hermanos, una forma más elaborada y empezaron a hacer eco dentro de la iglesia. Para el segundo siglo, hermanos, ya no estaban los apóstoles. Pero, hermanos, en la palabra de Dios, los apóstoles habían dejado enseñanza de cómo tratar a este tipo de hombres. Ahora, vamos a empezar a ver un poco, hermanos, sobre las enseñanzas del gnosticismo. Vamos a tratar, hermanos, de entender un poquito más las enseñanzas del gnosticismo. No, hermanos, reconociéndolas para practicarlas, sino reconociéndolas para cuidarnos. Primero, hermanos, el gnosticismo fue un movimiento totalmente especulativo. ¿Por qué especulativo, hermanos? Y ojo, hermanos, la misma característica del gnosticismo que ellos usaban con tanto recelo es la que ahorita más adelante, hermanos, si el Señor lo permite, vamos a ver que fue la forma en la que, específicamente vamos a hablar de un personaje, hermanos, Ireneo de León, que fue el que refutó con más fuerza y más claridad a estos hombres. Y partiendo de ahí sale el credo de los apóstoles que acabamos de mencionar ahorita. De una forma tan tremenda, hermanos, que utilizó los argumentos que ellos tenían para refutarlos. Y fue bien tremendo, hermanos. Y uno de estos era que era un movimiento especulativo. ¿Por qué era un movimiento especulativo, hermanos? Porque ellos reclamaban un conocimiento más profundo de las cosas divinas. En el afán de dar respuesta a diferentes problemas de la filosofía y la religión, hermanos, estos hombres optaron por un enfoque totalmente equivocado
y dio como consecuencia afirmaciones contrarias con las verdades reveladas en la Escritura. Los dos problemas más grandes, hermanos, sobre los que se enfocaron o que trataron de solucionar fueron estos dos, hermanos. Estos dos, hermanos. La existencia absoluta y el origen del mal. ¿Cómo o por qué razón ellos empezaron a desarrollar, hermanos, sus enseñanzas o sus falsas enseñanzas con la intención, hermanos, de explicar la existencia absoluta y el origen del mal? Hermanos, recuerda que les decía hace un tiempo que entender los primeros 3 capítulos del Génesis es importantísimo para no desviar nuestra doctrina. Porque en los 3 primeros capítulos del Génesis, hermanos, nos hablan de la existencia absoluta y del origen del mal. Que dicho sea de paso, hermanos, de hablar de origen del mal, hermanos, quiero hacer una aclaración aquí, hermanos. Hablar de origen del mal, hermanos, no es porque naturalmente haya nacido el mal, como nosotros. ¿Sí? Hace días, hermanos, no recuerdo hace qué día, hermanos, y la hermana Saray me comentó sobre esto también, hermanos, compartí en el grupo de WhatsApp unas citas, hermanos, de Agustín y de Tomás de Aquino, creo que era, ¿verdad? ¿Sí? Sobre este tema, donde afirmaban, hermanos, que el mal no tiene un origen. El mal es una ausencia, no tiene un origen natural, no tiene una esencia natural. El mal, hermanos, no es otra cosa que una ausencia del bien. ¿Sí? Entonces, ¿el mal dónde está, hermanos? Donde Dios no está. Entonces, en ese sentido, hermanos, ¿podemos decir que Dios es autor del mal? No. ¿Sí? Porque el mal es una ausencia de él. Y comentaba mi hermana, ya fuera, me decía, es como el ejemplo de la luz, ¿sí? La oscuridad y la luz. ¿Sí? Pero bueno, hermanos, en el intento de resolver estas dudas, hermanos, ese sincretismo religioso, hermanos, tan peligroso como el gnosticismo, empezó a darse. Ojo, en realidad, hermanos, el problema de la existencia absoluta y el origen del mal, en realidad no era un problema que era parte del cristianismo. No era un problema del cristianismo. Hermanos, los cristianos, por fe, creían lo que estaba aquí y no cuestionaban, hermanos. Y si en la Escritura nos dice, hermanos, ¿sí?, que Dios no es autor del pecado y que no tiene comunión con el mal, ellos pensaban, pues no hay más explicación, así es. ¿Sí? Y si la Escritura nos dice que Dios creó el mundo, y aunque en el mundo exista tanto mal, pero nos dice que Dios creó el mundo y al mismo tiempo no tiene comunión con el mal, así es. El cristianismo primitivo, hermanos, así de sencillo. No era algo, hermanos, que a los creyentes les moviera en la cabeza y les llevara a buscar más allá. Pero los gnósticos sí, a ellos sí. Todo con la intención, hermanos, de dar satisfacción a las clases más educadas, hermanos, ¿sí?, a las clases más cultas de aquel tiempo, hermanos. Los gnósticos empezaron a meterse en este problema. ¿Cuántas veces, hermanos, no has topado con gente que por hacer plática saca palabras que muchas veces ni él mismo conoce y empieza a hablar con términos muy rebuscados? Los gnósticos buscaban hacer eso.
Las enseñanzas fundamentales del gnosticismo, hermanos, formaban parte de esto. Una de las enseñanzas principales referente a la existencia, hermanos, y al origen del mal, era la siguiente, hermanos. Los gnósticos creían que la existencia partía, hermanos, de dos principios originadores, o dos dioses, por decirlo de alguna manera. Dos dioses que se oponen uno al otro. Por un lado, hermanos, tenemos a Dios bueno y absoluto, ¿sí? Al Dios que era profesado, ¿sí? Pero, hermanos, como era bueno y como era absoluto, ese Dios bueno y absoluto, por sus características, no podía haber creado un mundo donde el pecado existiera. ¿Por qué, hermanos? Porque el pensamiento era, si Dios es todopoderoso, si Dios es bueno, entonces todo lo que crea debe de ser igual de bueno. Y ojo, hermanos, todo lo creó Dios, hermanos, y lo creó bueno en gran manera. Y ellos dijeron, pero como está el pecado no puede ser así. Entonces, tiene que haber alguien inferior a él que haya cometido ese error y haya permitido que el pecado entrara en el mundo. Para eso, hermanos, afirmaron la existencia de alguien más. El mundo, afirmaron ellos, fue creado no por el Dios absoluto y todopoderoso, fue creado por un Dios inferior. A ese Dios inferior, hermanos, se le conoció como el demiurgo. ¿Sí? Hablamos la semana pasada acerca de él. Se le conoció como el demiurgo, hermanos, que es de un principio filosófico también. El demiurgo, hermanos, lo identificaron con el Dios del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué lo identificaron con el Dios del Antiguo Testamento? Porque si usted lee el Antiguo Testamento, y ahora va a recordar, hermanos, espero yo, hermanos, que recordemos las enseñanzas que vimos sobre los atributos de Dios, porque ellos miraban que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios apasionado, que se entristecía, ¿sí? Que se alegraba, que se apasionaba, hermanos. Y como la enseñanza clásica era, hermanos, que, recuerden, Dios no tiene pasiones, como Dios no tiene pasiones, el Dios que hablan en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que si manifiesta pasiones, debe ser una deidad inferior. Esa fue la lógica que empezaron a atribuir. Y como Dios es bueno, y el del Antiguo Testamento, hermanos, mandó un diluvio para que se murieran niños, porque fue la realidad, hermanos, en el diluvio murió, hermanos, parejos, hermanos. ¿Sí? Debió haber habido niños recién nacidos, hermanos. Debió haber existido mujeres embarazadas. Y todos murieron, hermanos. Entonces dicen, ese Dios, hermanos, no puede ser de esa manera, empezaron a decir. Sin embargo, dijeron, pero como ese Dios, el Todopoderoso, el que es bueno, el que es absoluto, es tan maravilloso, aún queda, ¿sí?, un remanente de luz, ¿sí?, en el mundo. Y ese remanente de luz está dentro del hombre, y es el alma. El alma del hombre solo puede alcanzar su punto máximo una vez librado del cuerpo malo. Entonces, ¿había un remanente de luz en la tierra? Sí, decían, el alma del hombre. Y la finalidad, hermanos, de la redención para ellos era que el alma se separara del cuerpo y ya no estuviera ligada a ese cuerpo pecaminoso. Y para ellos, el fin último del hombre queda librado del mal, ¿sí?,
que era perdonado por Dios. El fin último era ser librado de ese cuerpo. Nota a qué conclusión llegan con esto, hermanos. A negar la resurrección. Y si se niega la resurrección, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que nuestra fe es vana. Ellos empezaron a negar la resurrección del cuerpo. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que tener la firmeza absoluta de que nuestro cuerpo, que tenemos, hermanos, en total perfección, va a resucitar de Dios y se va a unir a nuestra alma. El gnosticismo negaba esto. Y esta liberación, hermanos, de ese cuerpo malvado, solamente se puede dar mediante la intervención de Dios. Ahora, ¿dónde entra Cristo? Aquí precisamente es donde para ellos entra Cristo. Como esa liberación solamente se podía dar a través de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Un molde que estaba allí, Dios, el Dios bueno y absoluto, tenía que venir a librar al hombre del pecado, del cuerpo carnal. ¿Y qué hizo? Cuando Jesucristo fue bautizado y que el Espíritu Santo, hermanos, se abrió una voz del cielo y que dijo: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. En ese momento, ese Dios absoluto vino y se introdujo en el cuerpo humano de Cristo, que no era otra cosa más que un recipiente, a liberar al hombre del pecado. ¿Te das cuenta, hermanos, cómo hay muchas apariencias de verdades dentro de mucha herejía? Entonces, hermanos, el mundo creado, según los gnósticos, es malo. Totalmente malo. Al ser el cuerpo malo también, el alma necesitaba ser librada. En ese sentido, negaba la resurrección. Entonces, ahí ya estaban dando respuesta, hermanos, según ellos, a la existencia absoluta y al origen del mal. ¿De dónde surge el mal, hermanos? De la creación, de ese Dios vengativo, malo. Pero vamos a ser liberados por el Mesías, por Cristo. Pero negando, hermanos, la resurrección. Ahora, nos vamos a enfocar un poco más, hermanos, a lo que era el hombre para los gnósticos, que esta parte es bien interesante, hermano. Para los gnósticos, hermanos, el hombre era un microcosmos, es decir, un ser o un ente compuesto. Hay que tener mucho cuidado aquí, hermanos, ¿sí? Cuando nosotros entendemos la doctrina, hermanos, del hombre, la pregunta es, hermanos, entonces el hombre bajo qué condición está, bajo una tricotomía o bajo una dicotomía. Para muchos, hermanos, es decir, hermanos, cuando hablo de tricotomía, hermanos, ¿sí recordamos? Cuando hablo de tricotomía, hermanos, es aquella enseñanza que el hombre está conformado de tres partes. No toda la enseñanza tricotómica, hermanos, o de la tricotomía en cuanto a la conformación del ser humano, del hombre, es herejía. No toda enseñanza es herejía. Pero toda enseñanza en cuanto a la conformación del hombre que afirma una tricotomía, por lo menos es un error doctrinal. Por lo bajito, hermanos, es un error. El hombre, según la Escritura, hermanos, está conformado bajo una dicotomía. Y ahorita vamos a ver de dónde surge esta idea de la tricotomía, hermanos. Esta idea de la tricotomía, hermanos, surge de los gnósticos. Para los gnósticos, hermanos, el hombre estaba compuesto por espíritu, cuerpo y alma. ¿Suena? Espíritu, cuerpo y alma.
Hay muchos errores doctrinales. Estoy hablando de errores doctrinales, no herejías, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cuando diferenciar un error doctrinal de una herejía. Porque quizás, hermanos, si todo lo que sea error doctrinal lo tachamos como herejía, pues vamos a empezar a tachar de herejes a todo el mundo. Y cuando tachamos de herejes a todo el mundo, lo único que resulta es que los herejes somos nosotros. Entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿sí? Para los gnósticos, hermanos, esta tricotomía, es decir, cuerpo, espíritu, cuerpo y alma, reflejaba tres principios, que es, hermanos, lo voy a poner aquí. Reflejaba, hermanos, tres principios. Reflejaba tres principios, hermanos, esta tricotomía. Esos tres principios, hermanos, que reflejaba, iban en referencia a estos tres principios, hermanos. Dios, la materia y el demiurgo, hermanos. ¿Sí? Es decir, hermanos, todo lo espiritual, ¿sí?, hacía referencia a Dios, todo lo material hacía referencia a la materia, y toda alma, hermanos, estaba dominada por el demiurgo y tenía que ser liberada. Materia, cuerpo; alma, dominio en el demiurgo; y espíritu, Dios. Estos hombres, hermanos, empezaron a afirmar que en el mundo había tres tipos de personas: los espirituales, que son los que le pertenecen a Dios; los materiales, que son los espirituales, son aquellos que tuvieron una revelación especial de parte de Dios y que otros no la pueden entender, y ellos son una élite suprema dentro de la iglesia. Los materiales, hermanos, que son otra especie un poquito más abajo, que están conociendo las verdades del Evangelio, que son cristianos, pero que no tienen esa revelación absoluta. Y por último, hermanos, que estaban aquellos que estaban perdidos porque estaban en total dominio del mismo. Empezaron a presentar estas herejías, hermanos. Ante esto, la pregunta es, ¿cómo responde la iglesia? Estas enseñanzas, hermanos, en el siglo II se empezaron a desarrollar, hermanos. ¿Cómo responde ante esto la iglesia? Ya vimos, hermanos, ahorita al iniciar, cómo respondieron los apóstoles. ¿Sí? Ese mismo ejemplo que pusieron en práctica los apóstoles, lo hizo la iglesia. Un personaje importante, hermanos, para entender la respuesta de la iglesia contra el gnosticismo, les decía ahorita, que es Ireneo de León. ¿Sí? Ireneo de León, hermanos, este hombre hermanos, fue discípulo de Policarpo. Policarpo, hermanos, era un obispo de Esmirna. Policarpo, hermanos, fue instruido por Juan. Entonces, damos primero la secuencia, hermanos. Y Juan instruye a Policarpo, a Policarpo, y Policarpo instruye a Ireneo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque eso precisamente, hermanos, esa línea entre Juan e Ireneo
fue una de las herramientas, por así decirlo, que se utilizaron para combatir el gnosticismo. Como Juan fue maestro de Policarpo y Policarpo fue maestro de Ireneo, la iglesia lo reconocía, hermanos, por algo que más adelante, y ahorita lo vamos a explicar un poquito más, se empezó a llamar la sucesión apostólica. Enseñanza y doctrina, hermanos, que los católicos romanos convirtieron en una herejía, pero en que en su inicio, hermanos, tenía mucha coherencia, porque era la forma en la que estaban combatiendo a los gnósticos. ¿Por qué, hermanos, las palabras de Ireneo tenían peso, hermanos? Sí, porque era la escritura que estaba exponiendo, porque era un siervo de Dios, pero porque su enseñanza concordaba con el apóstol Juan. Y si concordaba con alguno de los apóstoles, ¿sí?, es que era verdadera. Ireneo, hermanos, tenía un profundo conocimiento del Antiguo Testamento. Y al ser, hermanos, discípulo de Policarpo y venir de la descendencia de Juan, pues lógicamente estaba muy familiarizado también con el Nuevo Testamento. Pero también, hermanos, este hombre tenía un conocimiento tremendo sobre las diversas sectas gnósticas y sus enseñanzas. Ireneo, hermanos, escribe un libro, un tratado titulado Contra las herejías. Es un tratado muy bueno, hermanos, Contra las herejías se llama. Se piensa, hermanos, que ahorita se me ve el nombre. Ireneo tenía un amigo muy cercano a él, que este amigo apostata de la fe y se inclina hacia el gnosticismo. Cuando este hombre apostata de la fe y se inclina hacia el gnosticismo, Ireneo, en su afán de hacerlo ver la realidad, le escribe cartas. Pero para esto, hermanos, este hombre que era apostatado de la fe ya estaba muy apegado a otro hereje gnóstico llamado Valentín, que es, hermanos, uno de los que desarrolló el sistema gnóstico más fuerte, hermanos, y más conocido. Entonces Valentín, pues le refutaba a Ireneo. Y el libro Contra las herejías, hermanos, que es un libro muy duro, buenísimo, pero refuta, hermanos, muy fuerte y claro las herejías del gnosticismo. Iba dirigida contra este hombre. Ahora, la forma, hermanos, en la que argumentó Ireneo, ojo, hermanos, Ireneo como representante de la iglesia, contra el gnosticismo puede resumirse en los siguientes puntos, hermanos. Los gnósticos decían que habían recibido un mensaje especial. Pero curiosamente, hermanos, como había varios grupos de gnósticos, cuando mostraban ese mensaje especial que habían recibido ellos, vamos a poner un ejemplo, hermanos. Aquí había 3 grupos de agnósticos, cada uno con su mensaje especial y que era necesario para la salvación. No coincidían entre los 3. Y él empieza a refutar, a decir, a ver, ¿cómo puede ser posible que el mensaje no coincide entre los 3 y el mensaje de las Escrituras y las enseñanzas del apóstol Pablo, de Juan, que ustedes rechazan, si coinciden entre sí y las de ustedes no? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque si tú te dices gnóstico, tú dices gnóstico, y que ese mensaje fue una revelación especial de parte de Dios a ustedes, específicamente a ustedes, sin intermediarios, porque lo que tenían que hacer era desechar a los apóstoles. Por lo menos les decía Ireneo, tendrían que coincidir entre todos, y no coinciden. Ahora, también argumentó que todas las iglesias fundadas por los apóstoles, todas las iglesias que fueron fundadas por los apóstoles, en ninguna iglesia hablaban de ese mensaje especial.
Es decir, le dice Ireneo, hermanos, para aprender un poco, si tú me dices que es necesario ese mensaje especial, esa revelación divina, ¿por qué ninguna de las iglesias que fundaron los apóstoles, o que iniciaron los apóstoles, reconocen eso? Algo está mal. Si las iglesias donde los apóstoles fueron no enseñaron eso, algo está mal. También, hermanos, otro aspecto es que demostró, hermanos, con mucha astucia la idea de Dios de que, hermanos, que tenían los gnósticos sobre Dios, demostrando, hermanos, con la Biblia que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento era el mismo Dios, hermanos, del creador del universo, y afirmando que ese no es ningún demiurgo inferior como los gnósticos pensaban. Otra de las cosas que argumentó también, hermanos, fue que la salvación no llega por un conocimiento secreto, ¿sí?, sino solamente por la predicación de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un mensaje, hermanos, para todos. No es algo secreto, es decir, esto es para todos, está abierto. Y por último, hermanos, defendió arduamente la bondad de la creación. Es decir, que Dios todo lo que había creado era bueno en gran manera. Pero, hermanos, el pecado era el problema. Con esto, hermanos, la iglesia primitiva fue impulsada a hacer un fuerte énfasis sobre la tradición apostólica. Es decir, hermanos, las enseñanzas de los apóstoles que habían sido entregadas directamente a la iglesia, donde estos habían estado, era vital. A esto se le conoció como la doctrina de la sucesión apostólica. Toda iglesia tenía que desprender sus enseñanzas y se tenía que encontrar sí o sí. En aquel tiempo, hermanos, hoy ya es muy complicado, pero en aquel tiempo sí o sí se tenía que encontrar esa línea directa hacia una iglesia fundada por los apóstoles, organizada por los apóstoles. En ese sentido, hermanos, la iglesia, en su afán de combatir el gnosticismo, apunta, hermanos, al desarrollo de una norma de fe. Aunque cada iglesia, hermanos, tenía su versión de norma de fe. Ojo, hermanos, esto es lo maravilloso, hermanos. Cada iglesia que había sido fundada por los apóstoles, hermanos, cada iglesia y las posteriores que seguían empezaron a tener sus normas de fe para defenderse contra el gnosticismo. Y aunque una se había hecho a miles de distancia, de kilómetros de distancia, las que se desprendían de los apóstoles eran iguales. Y empezaron a agarrar esas enseñanzas. Esta norma de fe, hermanos, era un resumen de las enseñanzas apostólicas. ¿Sí? Y para la iglesia occidental, esta llegó a ser aceptada. La semana que entra vamos a ver un poco cómo se fue dando el origen a esto, hermanos. Pero aquí fue donde se llega al credo de los apóstoles. Entonces, hermanos, el credo de los apóstoles, para empezar, hermanos, se lleva ese nombre porque fue escrito por los apóstoles. El credo de los apóstoles, hermanos, y la próxima semana vamos a hablar de esto, lleva ese nombre porque sí tiene el respaldo de la sucesión apostólica. Es decir, las enseñanzas que eran normas de fe de las iglesias donde los apóstoles habían iniciado a trabajar. A eso hace referencia, hermano. Y por eso se llama el credo de los apóstoles. Cuando aparece el gnosticismo y empieza a hacer todo este movimiento, hermanos, la iglesia se ve necesidad de ponerse un nombre.
se tenía que diferenciar de los gnósticos. Ya no bastaba con ser cristianos, porque los gnósticos también se denominaban cristianos. Hubo la necesidad de poner su nombre. ¿Cuál cree que fue el nombre que adoptaron? La Iglesia Católica. Ellos dicen, nosotros somos la Iglesia Católica. Los gnósticos entre ellos no se pueden poner de acuerdo en sus enseñanzas, pero nosotros sí. Y ojo, no estamos hablando de Roma, vuelvo a hacer hincapié, ¿no? La iglesia se empieza a llamar a ellos mismos Iglesia Católica. Al denominarse Iglesia Católica, hermanos, la iglesia se diferencia del gnosticismo. ¿Sí? La iglesia se diferencia de la falsa religión. Todas las comunidades gnósticas, hermanos, carecían de unidad. Y la Iglesia Católica demostraba ser la verdadera iglesia fundamentalmente por esa unidad, basada en las enseñanzas recibidas por los apóstoles y que eran enseñadas en todo el mundo. Eso era ser una iglesia reformada. Ahí, hermanos, en esto, hermanos, está un grave error que hoy se comete en la actualidad. De decir que los que estamos en sana doctrina tenemos que aislarnos. Quienes se aislaban, hermanos, eran los gnósticos. Quienes buscaban comunión era la Iglesia Católica, porque querían tener esa unidad. Como resultado, hermanos, de la polémica gnóstica, la iglesia primitiva, hermanos, desarrolla varios distintivos. Un énfasis en la ortodoxia, en la unidad, en la organización de la iglesia, en la disciplina eclesial estrictamente controlada, debido a mantenerse dentro de la tradición apostólica, ¿sí? Que es a lo que se le conoció, hermanos, como sucesión apostólica. Debido a esto, la iglesia, hermanos, empezó a hacer uso de diferentes acciones dentro de ella, aprendidas, hermanos, a través de las escrituras. ¿Qué significa, hermanos, que la iglesia sea la columna y baluarte de la fe? Es la que se tiene que encargar, hermanos, de que las herejías no entren y mantener visible la unidad, hermanos, reconociendo, hermanos, que hay verdades primarias que no podemos ver. Ahora, hermanos, todos los que reconocieron el credo de los apóstoles coincidían en cada palabra del credo. Y vamos a ver después cómo, hermanos, dentro de la misma afirmación del credo de los apóstoles, así como la afirmación del credo niceno, había diferencias también. Pero había unidad, hermanos, en la sucesión apostólica, en las enseñanzas principales de los apóstoles. La próxima semana, hermanos, con esto vamos a terminar, hermanos. La próxima semana vamos a empezar a hablar del credo y su formulación doctrinal. Está interesante, hermanos, porque el credo, hermanos, también